Ahí está. Poder Ejecutivo. Vamos a empezar con esta unidad 8. Sabemos que el Poder Ejecutivo es uno de los poderes del Estado, diría yo que es el más importante, ¿verdad? Es ejercido exactamente por la persona del presidente de la República, así como ayuda a memoria nomás. Recordemos que nuestro Estado es un Estado unitario, descentralizado, indivisible. eh, Ejercemos una democracia representativa, ¿verdad? Entonces, y nuestro Estado es un Estado social de derecho, eh, y hablamos de una república, ¿verdad? Entonces, esas son las características de nuestro Estado, ¿verdad? Así como mencionarlas nada más así por arriba, ¿verdad? Ok, ¿cómo está compuesto nuestro poder ejecutivo? El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, claro, él es el mandatario número uno, ¿verdad? Y está integrado por el presidente, el vicepresidente y los ministros, ¿verdad? Le tenemos a Santipeña, a Liana y le tenemos a los ministros de Interior, ministro de Economía, ministro de la Niñez, ministro del Interior, etcétera, de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del Ejecutivo. Sí. Ya. Acá Karen me hace una corrección. Aparte del presidente, del vicepresidente y de los ministros, el libro en la página 284 también menciona al Procurador General de la República como integrante del Poder Ejecutivo. Bueno, cuando hablamos del vicepresidente, habrá un vicepresidente, dice el 227, quien en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva, los sustituirá y de inmediato con todas sus atribuciones. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso del juicio político a Fernando Lugo? Como se lo removió del cargo, se da una vacancia definitiva. Por lo tanto, asume el vicepresidente, exacto, todas las atribuciones del presidente, ¿verdad? Que fue el caso del 2012. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente o vicepresidente? Bueno, nacionalidad paraguaya natural, mayor de 30, haber cumplido 35 años y estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, ¿verdad? Así entre paréntesis nomás. ¿Qué era la ciudadanía? Es el ejercicio de los derechos políticos. Cuando hablamos de un ciudadano paraguayo, a todo paraguayo natural mayor de 18 años. Cuando hablamos también de un ciudadano en caso de una nacionalidad naturalizada, a todo nacional paraguayo naturalizado con más de 2 años de erradicación, 3 años de erradicación, ¿verdad? Entonces, eso ahí hablábamos de ciudadanía, ¿verdad? Es así como dato random nomás, así les comento para recordar siempre, ¿verdad? Entonces, si querés ser presidente o querés ser vicepresidente, paraguayo natural, haber cumplido 35 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son algunas inhabilidades para ser candidato a presidente o vicepresidente? ¿Quiénes no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente? Ministro del Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan que Santipeña tuvo que renunciar al Ministerio de Hacienda para candidatarse en el 2018? Bueno, entonces los ministros no pueden ser candidatos. Los viceministros o subsecretarios, los funcionarios de rango equivalente, los directores de reparticiones públicas, los presidentes de consejos, los directores, gerentes de entes descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales, ¿verdad? No pueden ser candidatos a presidente. Los de empresas con participación estatal, los magistrados judiciales, el profesor Camilo no puede ser candidato a presidente, ¿verdad? Los miembros del Ministerio Público, el defensor del pueblo, el contralor, el subcontralor, los miembros del Tribunal Superior, los representantes o mandatarios de empresas que sean concesionarias de servicios estatales, por ejemplo. Los ministros de cualquier religión, ¿se acuerdan del problema de Lugo? Tuvo que renunciar a ser sacerdote.
Los intendentes, Nenecho no puede ser candidato a presidente, tampoco el de Ciudad del Este. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Lino O, en situación de general, no puede ser candidato a presidente. Los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes. Los propietarios o copropietarios de medios de telecomunicación, Bierzi no puede ser presidente, candidato a presidente. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección. O sea, el hermano de Santipeña no puede ser candidato a presidente. En los casos previstos en los incisos 1, 2, 3 y 6, los afectados deben renunciar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los ministros, funcionarios estatales? Ellos tienen que renunciar y dejar de ejercer mínimamente 6 meses antes del día de la elección, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Quienes no pueden ser candidatos. Me parece lo más relevante mencionar por lo menos 5, ¿verdad? Los ministros del Poder Ejecutivo, los funcionarios, no, esto no me parece tan relevante. Los presidentes de consejos no pueden ser presidentes. El presidente del Consejo de la Magistratura no puede ser candidato a presidente, ¿verdad? Los magistrados judiciales no pueden ser candidatos a presidente. El Contralor de la República no puede ser candidato a presidente. Los ministros de cualquier religión o culto, esto me parece lo más relevante, ¿verdad? No pueden ser candidatos a presidente, ¿verdad? Son las inhabilidades para ser candidato. Y repito para cerrar esta parte, nos quedamos con estos: ministro del Poder Ejecutivo, presidentes de consejos, los magistrados judiciales, el Contralor de la República y los ministros de cualquier religión o culto no pueden ser candidatos a presidente. ¿Cierto, doctor? Existen más o menos 20 inhabilidades, 20 restricciones para ser candidato. Me parece que estas 5 son las principales, ¿verdad? Así le pueden mencionar al profesor para englobar las principales inhabilidades a candidato para presidente de la República. Ahora, en cuanto a la elección, ¿cómo se elige presidente y vicepresidente? El presidente, señor. Después viene inhabilidad para protestar contra la Constitución. Ah, perdón. Gracias, mi rey. En el libro está en la página 298. Ahora ya mira. Gracias, mi rey. Dice inhabilidad por atentar contra la Constitución. ¿Se acuerdan de los casos de atentado contra el Estado? ¿Se acuerdan de eso? Preparación de atentado, eso que estaba en el Código Penal. Intentar, ¿se acuerdan? Modificar el orden constitucional que ayer vimos, ¿verdad? Dice, los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución y que en consecuencia asuman el poder como presidente de la República, vicepresidente o ministros o mando militar propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por 2 periodos, esto vimos también ayer, constitucionales consecutivos, sin perjuicio de su respectiva responsabilidad civil y penal. O sea, si Lino Oviedo realiza un golpe de Estado, si Osvaldo Cristaldo Mieres realiza un golpe de Estado y asume la presidencia o la vicepresidencia de la República, quedan en este caso inhabilitados para ser candidatos a presidentes hasta por 2 periodos constitucionales, o sea, hasta por 10 años. Es a lo que se le conoce como usurpador del poder, ¿verdad? ¿Por qué usurpador? Porque tomó el poder por un medio no previsto en la Constitución Nacional. Entonces, esa es una figura muy importante, la inhabilidad producto de ir contra la Constitución. Por ejemplo, un golpe de Estado, una insurrección militar o una insurrección popular, ¿verdad? Buenos Aires. Después de nuestro programa. Elección. Ahora sí, ¿verdad? Elección. Dice, el presidente y el vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo. Y ustedes me van a decir, directamente sí, pero hay países donde la elección es indirecta. O sea, en Estados Unidos a Donald Trump no le eligen los electores.
le eligen colegios electorales. O sea, la gente cuando va a votar no vota por Donald Trump, vota por un cierto colegio electoral y esos son esos colegios electorales los que le eligen al presidente. En el caso de los Estados Unidos. En el caso de Paraguay, nosotros sí le elegimos directamente a Marito, a Horacio y a Santi, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, nosotros en una elección conjunta elegimos al presidente y al vicepresidente directamente, ¿verdad? Por mayoría simple. ¿Qué quiere decir mayoría simple de votos? La mitad más uno, ¿verdad? En comicios generales que se realizarán entre 90 y 120 días antes de expirar el periodo constitucional. Por eso es que las elecciones se hacen en abril, porque el mes de abril está en torno más o menos de los 120 días, ¿verdad? Del fin del periodo que termina en agosto. Entonces, por eso las elecciones se hacen más o menos el 30 de abril, ¿verdad? Está dentro de ese margen de 120 días, ¿verdad? ¿Cuál es la duración del mandato del presidente y vicepresidente? 5 años. Son improrrogables, ¿verdad? Y se cuenta desde el 15 de agosto. O sea, Santipeña asumió el 15 de agosto del 2023. Genial. Su mandato va hasta el 15 de agosto del 2028. El de Santipeña y el de Pedro Aliano. Respecto a la reelegibilidad, como saben, no pueden ser reelectos en ningún caso. En ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior, si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes. O sea, que no le extrañe que allá por el 2027 entonces Aliana renuncie y se candidate para presidente de la República, ¿verdad? Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Esto es muy importante, esto yo no sabía. Entonces, si vos fuiste presidente por un año o cuanto menos, no vas a poder ser electo vicepresidente de la República. Entonces, Santipeña, si es que cumple un año de mandato ahora en agosto, para la próxima elección no va a poder ser electo vicepresidente de la República. Respecto a la toma de posesión de cargo, el presidente de la República y el vicepresidente tomarán posesión de su cargo ante el Congreso. ¿Se acuerdan de lo que vimos, las atribuciones del Congreso? Ante ellos juran el presidente y el vicepresidente, prestando juramento o promesa por su honor y ante la patria de cumplir con fidelidad y patriotismo sus funciones constitucionales. Si el día señalado el Congreso no alcanzara el quórum para reunirse, la ceremonia se cumplirá ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Esto nunca pasó. Sí no le dejaron jurar a Horacio Cartes como senador vitalicio. Eso sí pasó, ¿verdad? Pero, perdón, como senador, ¿verdad? No, eso sí pasó, ¿verdad? Pero a Santipeña o a Marito siempre le dieron quórum en el Congreso para que pueda jurar. Juramento o promesa. El presidente y el vicepresidente tomarán posesión de su cargo ante el Congreso, ¿verdad? Que es lo que vimos recién, ¿verdad? Y con el deber de cumplir con fidelidad y patriotismo sus funciones. En eso consiste el juramento o promesa. Cuando levantan la manito, juran cumplir con lo que establece la Constitución, ¿verdad? Y que Dios y la patria os se lo demanden si es que no lo hacen, ¿verdad? Casos en que no puede efectuarse la asunción de cargo. Por ejemplo, que no puede asumir el presidente. En caso de que en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el presidente de la República y el vicepresidente, o sea, el 15 de agosto, o haya sido proclamado en la forma dispuesta por esta Constitución, fueran anuladas las elecciones, el presidente cesante entregará el mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso en sus funciones judiciales. Acá el artículo 231 ahí parece un error ortográfico en cuanto a la redacción. Voy a leer del libro en la página 309 para que no haya dudas. Dice, en caso de que, leo de vuelta, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el presidente y el vicepresidente,
no hayan sido, esa es la palabra que faltaba, no hayan sido proclamados en la forma dispuesta por esta Constitución o fueran anuladas las elecciones, el presidente cesante entregará el mando al presidente de la Corte, quien ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso en sus funciones judiciales. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que el 15 de agosto del 2023 se anulan las elecciones porque se detectó fraude. O no puede jurar Santi Peña con Aliana frente al Congreso porque no había quórum y no pudo jurar ante la Corte por A o B motivo. Entonces, en ese caso, ¿quién asume la presidencia? El presidente de la Corte. Él asume la presidencia. Deja de ser, o sea, está en suspenso sus funciones judiciales y pasa a ser de manera temporal, ¿verdad?, presidente de la República, hasta que sí se pueda dar la transmisión de mando, ¿verdad? Hasta que se pueda dar la toma de posesión, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar. Entonces, ¿quién recibe en este caso las funciones de presidente? El presidente de la Corte, si es que las elecciones fueron anuladas o si es que el presidente y el vicepresidente no pueden asumir sus funciones en la forma en la que manda la Constitución, que es ante el Congreso o en su defecto ante la Corte. Dice, y leo esta parte, la disposición constitucional prevé el caso de que luego de realizadas las elecciones respectivas con la antelación prevista y llegada la fecha en que expira el periodo constitucional en curso y debe realizarse la asunción de nuevas autoridades, no se cuente aún con un presidente y un vicepresidente electos. Tal situación puede deberse a que la justicia electoral no haya hecho aún ninguna proclamación, pues a pesar de que las elecciones celebradas no han sido anuladas, existe un retraso en cuanto al contar con el resultado final. Entonces, puede pasar esto, ¿verdad? También puede deberse a que las elecciones llevadas a cabo han sido anuladas en su totalidad y dando el lapso relativamente breve que media entre la realización y el día de la toma de posesión de cargos. No se ha podido celebrar nuevos comicios. Entonces, en estos casos, en estas circunstancias, entonces, el presidente cesante le entrega el mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia y las funciones de este presidente de la Corte quedan en suspenso porque asume las funciones de un presidente de la República, ¿verdad? Asume funciones ejecutivas, pero con un carácter provisional, hasta que sí se pueda dar la efectiva transmisión de mando al nuevo presidente de la República. Esa es la figura de casos en que no se puede efectuar la asunción al cargo, ¿verdad? Queda entonces provisoriamente el presidente de la Corte, como queda con las funciones del presidente de la República. Señora, señor. Esto fue pregunta de examen y va a volver a preguntar. Se va a volver a preguntar. Entonces, en caso de que se hayan celebrado las elecciones y todavía el Tribunal Superior de Justicia Electoral no haya proclamado presidente o las elecciones se hubieran anulado antes de la asunción al mando, ¿verdad? O el presidente no haya podido jurar en las condiciones que establece la Constitución. ¿A quién se le entrega el mando? El presidente cesante, ¿a quién le entrega el mando? Al presidente de la Corte. El presidente de la Corte deja en suspenso sus funciones jurisdiccionales y asume las funciones provisionales de un presidente de la República hasta tanto él pueda entregar el mando efectivamente al nuevo presidente, ¿verdad? Entonces, esa es la figura. Ok. Ahora, hablando de las incompatibilidades. El presidente... Antes de tener inmunidades. Ah, perdón. Disculpame. ¿Dónde está? Acá está. Inmunidades. Página 311. A ver un poco. Inmunidades. Dice, el presidente y el vicepresidente no gozan de inmunidad de opinión o inviolabilidad. ¿Quiénes gozan con esta inmunidad? ¿Quiénes gozan de la inmunidad de opinión? Los legisladores, senadores y... Había tres inmunidades había.
inmunidad de opinión, inmunidad de arresto o detención e inmunidad de proceso. Son las 3 inmunidades con las que cuenta un legislador. El presidente y el vicepresidente no cuentan con inmunidad de opinión. Ese era de Agapito. Sí, el caso de Agapito. Esto significa que no están exentos de responsabilidad por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. O sea, tienen que cuidar lo que van a decir. En otras palabras, puede afirmarse que lo que expresen verbalmente o por escrito puede generarles responsabilidad civil o penal, así como el caso de esta chica que es ministra ahora y hablaba de Hitler y de los esclavos, ¿verdad? En consecuencia, pueden ser condenados civilmente, por ejemplo, por indemnización de daño moral, o pueden ser querellados por calumnia, difamación e injuria, o también la denigración de memoria de muertos. En lo que se refiere a acciones penales y para el juicio, para que el juicio pueda avanzar previamente, debe superarse la inmunidad de proceso que los protege. Esa es la inmunidad de proceso. ¿Se acuerdan de las causales del juicio político? ¿Cuáles eran? Mal desempeño de sus funciones, comisión de hechos punibles en el cargo o comisión de delitos comunes. Estos casos de hechos serán prácticamente imposibles llevar delante el proceso penal, aunque podrá provocarse la circunstancia objetivamente insuperable que suspenda la prescripción de la acción penal. Además, si las opiniones se hubieran producido hacia el final de su mandato, de modo que no pudieran prescribir las acciones respectivas, se los podrá querellar una vez que cesaran en sus cargos. ¿Se acuerdan cuando Horacio Cartes, antes de dejar la presidencia, dijo, le preguntaron, presidente, ¿qué le parece la manifestación de los jóvenes en la plaza? Balines de goma. ¿Se acuerdan que dijo eso? Eso dijo prácticamente hacia el final de su mandato. Bueno, eso puede ser motivo, por ejemplo, de una querella, ¿verdad? ¿Por qué? Por, en este caso, apología al delito, por ejemplo, no sé, ¿verdad? O por incitación a la violencia. Tampoco gozan de inmunidad de arresto o detención. No tienen tampoco la inmunidad de arresto y detención. Cuando se trata de hechos punibles flagrantes, no cabe duda de que se puede proceder a su detención, pues incluso para quienes están investidos de esta inmunidad, esto es viable. Entonces, si se le pilla a Santipeña traficando droga o se le pilla a Santipeña robando un celular de Alemania Cell, se le arresta inmediatamente. Y en cuanto a la inmunidad del proceso, deriva el hecho en que deben ser sometidos a juicio político y separarlo de sus cargos antes de que sea posible procesarlo en sede penal. Entonces, resumiendo, hablando de las inmunidades, vamos a hacer una comparación. Los legisladores tienen 3 inmunidades: inmunidad de opinión, inmunidad de arresto o detención, inmunidad de proceso. El presidente y el vicepresidente no tienen inmunidad de opinión, no tienen inmunidad de detención o arresto, pero sí tienen inmunidad de proceso. O sea, yo no le puedo querellar a Santipeña por estafa, ¿verdad? Primero hay que realizarle un juicio político y recién una vez de separado del cargo puedo eventualmente prosperar una acción penal por estafa en contra de Santipeña. Pero primero tenemos que apartarlo, separarlo del cargo del presidente de la República. ¿Por qué? Porque sí cuenta con inmunidad de proceso. Entonces, eso es importante mencionar. O sea, el presidente y el vicepresidente tienen una sola inmunidad, inmunidad de proceso. Y los legisladores tienen 3 inmunidades: de opinión, de arresto, de detención y de proceso. Ok. ¿Qué pasa ahora? Incompatibilidades. Ahora sí. Sí, este está acá. Dice, el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados remunerados o no mientras dure en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse con exclusividad a sus funciones. ¿Se acuerdan que Marito era el presidente de su empresa que era distribuidora de concreto asfáltico? Bueno, él tuvo que renunciar a todas sus acciones para poder asumir la presidencia de la República. Yo no puedo ser dueño de empanada, Don Vito, y ser presidente. No puedo. HC tuvo que también
entregar todas las direcciones de sus empresas para poder asumir como presidente de la República, ¿verdad? Son ciertas incompatibilidades con el ejercicio de la presidencia. Claro, porque lo que se quiere es que el presidente sea presidente, ¿verdad? No, Que se dedique que se dedique exclusivamente a eso, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la ausencia, dice, el presidente de la República o quien lo está sustituyendo en el cargo no podrá ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte. Por eso es que se constituyen las comisiones permanentes durante el receso parlamentario. Si la ausencia tuviera que ser por más de 5 días, se requerirá de la autorización de la Cámara de Senadores. Durante el receso de las cámaras, la autorización será otorgada por la Comisión Permanente del Congreso. En ningún caso, el presidente y el vicepresidente podrán estar simultáneamente ausentes. O sea, no pueden salir los dos, Santipeña con Aliana de farra a Dubái más de una semana. Se tiene que quedar uno sí o sí. Y tiene que pedir permiso luego para salir. Bueno, a ver. ¿Después qué dice? Acefalía. En el caso de impedimento o ausencia del presidente de la República, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente. Y a falta de este, en forma sucesiva, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se murió Santipeña. ¿Quién va a asumir la vicepresidencia? Aliana. Se murió también Aliana. ¿Quién va a asumir la presidencia? El presidente del Senado, Bachi. Se murió Bachi. ¿Quién asume la presidencia? El presidente de la Cámara de Diputados, La Torre. Se murió La Torre. ¿Quién asume la presidencia? El presidente de la Corte. Creo que es Martínez Simón. Entonces, ese es el orden de sucesión en caso de acefalía. El vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del presidente y la ejercerá hasta la finalización del periodo, que es el caso de Yoyito, que es el caso de Federico Franco, ¿verdad? Él asumió una vez que fue apartado del cargo Lugo y terminó el periodo de Lugo. Si se produjera la vacancia definitiva del vicepresidente, durante los 3 primeros años del periodo, se convocará elecciones para cubrirla. O sea, vamos a suponer que hoy se muere Aliana. ¿Qué hacemos? No hay vicepresidente. Tenemos que llamar a elecciones para poder cubrir ese cargo. Ahora bien, si esa acefalía se produce durante los 2 últimos años, o sea, en el 2027 se muere Aliana, entonces el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará quien deba desempeñar el cargo por el resto del periodo. Entonces, si se muere Aliana entre el 2024 y 2025-26, vamos a llamar a elecciones para poder cubrir el cargo de vicepresidente. Si se muere Aliana en el 2027-28, el Congreso por mayoría absoluta puede poner a un vicepresidente para que termine el periodo de Aliana. Eso en caso de acefalía. Bueno, juicio político ya vimos, ¿verdad? El juicio político es un procedimiento que se realiza a un funcionario, ¿verdad?, del Estado, que puede ser presidente, vicepresidente, ministro, fiscal general, contralor, subcontralor. A todos ellos se los puede enjuiciar con el fin de separarlo del cargo, decíamos nosotros, ¿verdad? ¿Y cuáles son las 3 causales que pueden motivar un juicio político? Mal desempeño de funciones, comisión de hechos punibles en el cargo y también delitos comunes, ¿verdad? Cuando yo hablo de producción de hechos punibles en el ejercicio del cargo, estoy hablando, por ejemplo, de cohecho pasivo, por ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando de tráfico de influencia, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablo de comisión de delitos comunes, abuso sexual, estoy hablando de difamación, calumnia e injuria, ¿verdad? Entonces, esas son los causales por las cuales puede producirse un juicio político que va a tener como consecuencia, en este caso, la separación del cargo. Como sabemos, el juicio político es prosperado por el Congreso, en este caso de la República, en el que se constituye una Cámara acusadora, que es la Cámara de Diputados, y una Cámara que va a juzgar, ¿verdad?, que es la Cámara de Senadores.
ambos por mayoría absoluta tienen que declarar o sea, la senadora, en este caso por mayoría absoluta, tiene que declarar la culpabilidad para poder separarlo del cargo, ¿verdad? Y cuando hablamos de mayoría absoluta, hablamos de mayoría absoluta de 2/3 en ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Como sabemos, la Cámara que acusa es la de Diputados y la Cámara de Senadores es la Cámara que juzga, ¿verdad? Ambas, tanto la acusación como el juzgamiento, tienen que contar con la aprobación de 2/3, la mayoría absoluta de 2/3 de dichas cámaras, ¿verdad? Para que pueda ser destituido el presidente o vicepresidente o fiscal general o ministro, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el enjuiciado. Bueno, que sí, ya vimos. Ya vimos ya. Ya renuncia, ya vimos. Bueno, con eso creo que podemos hacer nuestra primera pausa del día, ¿verdad? No sé si hay preguntas, dudas, algo que nos haya quedado de repente suficientemente claro de mi parte.